Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Soy y como siempre estoy emocionado de compartir con ustedes un nuevo vídeo, uno que sé que a muchos de ustedes les va a interesar, porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas en particular, en el complicado y a veces misterioso mundo de las relaciones amorosas. Y hoy específicamente vamos a hablar de dos nombres que han estado en boca de todos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya saben, estas dos megaestrellas turcas, protagonistas de la exitosa serie Love is in the Air, o Sen Kalkap para los más puristas, y que durante un tiempo, nos hicieron soñar con un romance de cuento de hadas en la vida real. Pero, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Es verdad que Kerem Bürsin ha negado todo sobre Hande Erçel? Y si es así, ¿por qué? ¿Hay gato encerrado? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo detrás de las cámaras? Bueno, pues acompáñenme en este vídeo porque vamos a desentrañar todos estos misterios. Vamos a analizar lo que se dice, lo que se ve, y lo que quizás se esconde. Prepárense para sumergirnos en chismes, rumores, declaraciones, y sobre todo, mucha información. Así que sin más preámbulos empecemos a desvelar la verdad. Y antes de que me olvide, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre el mundo del entretenimiento turco, las telenovelas y todo lo que nos apasiona. Suscríbanse ahora mismo. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Y ahora sí, vamos con el tema principal. Empecemos por el principio, la historia de amor, o lo que pensábamos que era una historia de amor, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Fue un flechazo en la pantalla y rápidamente la química entre Serkan Bolat y Eda YLDZ, sus personajes en Love is in the Air, traspasó la pantalla. Los rumores de romance comenzaron a circular casi inmediatamente después de que la serie se estrenara. Las fotos de ellos juntos, los gestos, las miradas, todo apuntaba a algo más que una simple amistad entre compañeros de trabajo. La intensidad en sus escenas, la forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban fuera del set, todo alimentaba las esperanzas de los fans. Y para deleite de los fans, los rumores se confirmaron. Kerem y Hande comenzaron a dejarse ver juntos, paseando por las calles de Estambul, compartiendo momentos en redes sociales, y eventualmente confirmando su relación públicamente. Parecían la pareja perfecta. Jóvenes, guapos, exitosos y enamorados. Un sueño hecho realidad. Las portadas de las revistas se llenaron de sus fotos, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y felicitaciones, y el mundo entero parecía celebrar su amor. Su relación parecía un cuento de hadas moderno, un reflejo de la magia que irradiaban en la serie. Pero como suele ocurrir en Hollywood, o en este caso, en el mundo de las celebridades turcas, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de más de un año de relación, y justo cuando todo parecía ir viento en popa, comenzaron a circular rumores de crisis. Se hablaba de distanciamiento, de desacuerdos, de agendas incompatibles, y finalmente se confirmó lo que muchos temían: Kerem Bürsin y Hande Erçel habían terminado su relación. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre los fans. La pareja que había simbolizado el amor perfecto, el cuento de hadas hecho realidad, se rompía. La noticia conmocionó a sus fans. ¿Cómo era posible que una pareja tan perfecta se separara? ¿Qué había pasado entre ellos? Las especulaciones no se hicieron esperar. Se habló de infidelidades de terceras personas, de diferencias irreconciliables, la verdad, como siempre, quedó en el misterio. Los medios de comunicación, hambrientos de detalles, comenzaron a especular sobre las posibles causas de la ruptura. Se filtraron supuestas declaraciones de amigos cercanos, que hablaban de la incompatibilidad de sus agendas, de la presión mediática y de las dificultades de mantener una relación bajo el escrutinio público. Otros rumores apuntaban a la posible influencia de familiares y amigos, que no veían con buenos ojos la relación. La realidad, como suele ocurrir, era mucho más compleja y probablemente una combinación de varios factores. Y aquí es donde entramos en el tema principal de nuestro vídeo, las declaraciones de Kerem Bürsin. Porque efectivamente en varias entrevistas y apariciones públicas, Kerem ha dado declaraciones que han dejado a más de uno con la boca abierta. Ha negado, de manera más o menos explícita, la importancia que tuvo Hande en su vida. Ha minimizado su relación, restándole relevancia. Y en algunos casos, ha evitado incluso mencionar su nombre.
Sus respuestas en comparación con la efusividad con la que solía hablar de Ande durante su relación, contrastaban notablemente. La frialdad, la evasión, la falta de detalles, todo alimentaba la sospecha. ¿Cómo interpretar estas declaraciones? ¿Es Kerem un hombre frío y distante? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Las preguntas se multiplicaron. ¿Por qué esta actitud? ¿A qué se debía este cambio radical? ¿Era una estrategia para proteger su imagen, para evitar más preguntas, o simplemente un reflejo de la realidad de sus sentimientos? Hay diferentes interpretaciones. Algunos argumentan que Kerem simplemente está protegiendo su intimidad, que no le gusta hablar de su vida privada y que prefiere mantener sus relaciones sentimentales fuera del foco mediático. Creen que, como figura pública, se siente asediado por la prensa y que busca mantener un mínimo de privacidad. Esta postura, aunque comprensible, no explica del todo el cambio de actitud, la minimización de la relación y la evasión constante. Otros, en cambio, creen que sus declaraciones son una forma de desvincularse emocionalmente de Ande, de superar el dolor de la ruptura y de seguir adelante con su vida. Consideran que tras el fin de una relación, es natural que uno se distancie emocionalmente, que intente olvidar el pasado y centrarse en el futuro. Esta interpretación podría ser válida, pero no explica por qué Kerem ha evitado hablar de Ande incluso cuando se le ha preguntado directamente, o por qué ha minimizado la importancia de su relación. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque por otro lado, hay quienes afirman que Kerem sí está enamorado de Ande, que la relación entre ellos fue real, y que incluso, el tiempo no ha borrado los sentimientos. ¿Pero por qué entonces niega todo? ¿Por qué actúa como si Ande no fuera el amor de su vida? Esta teoría, que parece contradictoria, plantea una serie de interrogantes. ¿Podría ser que Kerem esté intentando proteger a Ande, evitando declaraciones que pudieran perjudicarla o exponerla al escrutinio público? ¿O quizás está intentando protegerse a sí mismo, evitando revivir el dolor de la ruptura? La respuesta, como suele suceder en estos casos, podría ser multifactorial. Podría ser una estrategia para mantener la calma frente a la presión mediática, para evitar generar más controversia, o para proteger su imagen pública. Podría ser también una forma de respetar la privacidad de Ande, evitando hacer declaraciones que pudieran afectarla negativamente. O simplemente podría ser una mezcla de todo esto. La complejidad de la situación, la presión mediática y las personalidades de los involucrados hacen que sea difícil, si no imposible, llegar a una conclusión definitiva. Lo cierto es que a pesar de las declaraciones de Kerem, la relación entre ellos dejó huella. Hay quien dice que la conexión que tenían en Love is in the Air era real, que la química entre ellos era innegable, y que aunque hayan terminado como pareja, siempre habrá un vínculo especial entre ambos. La magia que existía en la pantalla, la complicidad que demostraban fuera del set, todo apuntaba a una conexión profunda y genuina. La serie y su éxito fue en gran parte el resultado de esa química. Y aquí es donde entra en juego el otro lado de la moneda, la versión de Ande Erçel. Porque aunque ella ha sido más discreta en sus declaraciones, también ha dado pistas sobre sus sentimientos. Ha hablado sobre la importancia del amor en su vida, sobre la necesidad de ser feliz, y sobre la importancia de valorar las relaciones. Y aunque nunca ha mencionado directamente a Kerem, sus palabras han sido interpretadas por muchos como un reflejo de su relación. La sutileza de sus declaraciones, la forma en que ha hablado de sus sentimientos y experiencias, ha dado pie a numerosas interpretaciones y especulaciones. En definitiva, el panorama es complejo y lleno de matices. Kerem Bürsin niega todo sobre Ande Erçel, pero, ¿es realmente así? ¿O es una fachada, una estrategia, una forma de protegerse a sí mismo y a su expareja? Las preguntas siguen abiertas. ¿Qué esconde realmente Kerem? ¿Por qué esta actitud evasiva? ¿Qué hay detrás de sus declaraciones? Yo creo que la verdad está en algún punto intermedio. Que entre Kerem y Ande hubo y quizás aún hay sentimientos profundos. Que la relación fue importante para ambos, aunque ahora no se hable abiertamente de ello. Y que a pesar de todo el amor, el cariño y el respeto entre ellos sigue existiendo, aunque se manifieste de manera diferente. Es posible que con el tiempo, la distancia y la madurez, hayan aprendido a gestionar sus sentimientos de una manera más discreta y privada. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem Bürsin realmente ha negado todo sobre Ande Erçel? ¿O creen que hay algo más detrás de sus declaraciones?
¿Creen que fueron el amor de la vida el uno del otro? Déjenme sus comentarios. Me encantaría saber qué piensan y cuáles son sus teorías sobre este tema tan apasionante. La comunidad de fans turcos es enorme y apasionada, y sus opiniones son valiosas. Por otro lado, no podemos ignorar el impacto que esta relación tuvo en la carrera de ambos actores. La serie Love is in the Air fue un éxito rotundo, y gran parte de su éxito se debió a la química entre Kerem y Hande. Los fans se enamoraron de la pareja, y su relación en la vida real solo sirvió para aumentar la popularidad de la serie. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, y catapultó a ambos actores a la fama internacional. Después de su ruptura, ambos actores han seguido trabajando en diferentes proyectos, pero la sombra de su relación siempre estará presente. La fama, la presión mediática y la atención del público son realidades que ambos deben afrontar. Y es que, amigos, el mundo de las celebridades es así. Lleno de misterios, de especulaciones, de secretos, y a veces de verdades a medias. Es nuestra labor como espectadores, como fans, analizar la información, contrastar las fuentes y sacar nuestras propias conclusiones. Y sobre todo, respetar la privacidad de las personas involucradas y no dejarnos llevar por los rumores y los chismes. La vida de los famosos, aunque expuesta al público, tiene una esfera privada que debe ser respetada. En resumen, hemos analizado la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, hemos explorado las declaraciones de Kerem y hemos tratado de entender qué hay detrás de todo esto. Hemos visto que la verdad es compleja, que hay muchas interpretaciones posibles, y que quizás nunca llegaremos a saberlo todo. La incertidumbre es parte de la ecuación. Pero lo importante es que hemos reflexionado sobre un tema que nos apasiona, que nos ha mantenido entretenidos, y que nos ha permitido acercarnos un poco más al fascinante mundo de las celebridades turcas. El debate y la discusión son parte del disfrute de ser fan. Así que muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios, suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo, y por supuesto, darle me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a crecer. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.